Elvis Presley confiaba ciegamente en su médico personal, y ese hombre firmó cada receta que lo fue matando. No fue una sobredosis en un callejón, no fue una aguja compartida en una fiesta descontrolada. Fue algo mucho más silencioso, mucho más respetable, y por eso mismo mucho más aterrador: un maletín médico, una bata blanca, y la firma de un hombre en quien el rey del rock había depositado su vida entera. Durante años, mientras el mundo veía a Elvis Presley subir a un escenario y convertir cada actuación en un acontecimiento histórico, otra historia se escribía en la trastienda de Graceland, lejos de los flashes. Una historia de frascos de pastillas, de recetas firmadas con una letra tranquila y de un médico que se convirtió en la persona más cercana al hombre más famoso del planeta. ¿Cómo pudo un solo médico tener tanto poder sobre la vida de una leyenda? ¿Cómo es posible que, mientras millones de fans veían a un dios del escenario, ese mismo hombre se estuviera apagando por dentro, recetado, vigilado y, en teoría, cuidado por su propio doctor? Esa es la pregunta que vamos a responder hoy, y la respuesta te va a dejar helado, porque no habla solo de Elvis Presley. Habla de lo fácil que es destruir a alguien cuando se hace con una sonrisa, con un diagnóstico y con el respaldo de un título médico. Quédate, porque en los próximos minutos vas a descubrir cómo empezó esa relación, qué pasó realmente en los últimos años de Elvis y cuál fue el momento exacto en el que la confianza se convirtió en condena. Todo eso lo veremos más adelante, pero primero necesitas entender quién era el hombre que estaba a punto de convertirse en el arquitecto silencioso de su propia caída. Elvis Aaron Presley no era simplemente un cantante. Era un fenómeno que había cambiado la cultura de todo un país desde mediados de los años 50. Su voz mezclaba el blues, el gospel y el country de una manera que nadie había escuchado antes, y su presencia en el escenario provocaba reacciones que la industria musical jamás había visto. Multitudes enteras gritaban su nombre, se desmayaban, lloraban. Era joven, era guapo, tenía un carisma que parecía sobrenatural y en cuestión de pocos años pasó de ser un chico de Memphis a convertirse en el ícono más grande de la historia de la música popular. Pero detrás de esa imagen imbatible, ya se estaban sembrando las semillas de lo que vendría después. Y aquí no te has suscrito todavía a este canal. Este es exactamente el momento de hacerlo, porque lo que vas a descubrir en los próximos minutos no es solo cómo murió Elvis Presley, sino cómo un hombre de confianza puede convertirse, receta a receta, en el responsable silencioso del final de una leyenda. Aquí en este canal contamos las historias que la fama esconde, los detalles que pocas veces se cuentan con esta profundidad y las verdades incómodas detrás de los mitos más grandes de la música. Si te interesa entender no solo la gloria de estas estrellas, sino también el precio real que pagaron por ella, quedarte aquí es la decisión correcta. Todo empezó mucho antes de lo que la mayoría imagina. Durante su servicio militar en Alemania, a finales de los años 50, Elvis fue introducido a las anfetaminas, sustancias que en esa época se usaban de forma relativamente común entre los soldados para mantenerse despiertos durante largas guardias nocturnas. Nadie podía imaginar entonces que ese primer contacto sembraría un patrón que se repetiría cada vez con más intensidad durante el resto de su vida. Elvis regresó de Alemania convertido en un ícono todavía más grande, pero también cargando ya una relación con los estimulantes que, con el tiempo, se volvería mucho más peligrosa. Pero eso no es todo, porque el verdadero giro de esta historia no llegó con esas primeras pastillas del ejército. Llegó años después, cuando Elvis conoció al hombre que terminaría convirtiéndose en la figura más determinante y más destructiva de su vida privada, el Dr. George Nichopoulos, conocido por todos simplemente como Dr. Nick. Corría el año 1967, cuando Dr. Nick empezó a tratar a Elvis. En ese momento, nadie podía sospechar lo que esa relación llegaría a significar. Dr. Nick no era un charlatán sin estudios ni un traficante disfrazado de médico. Era un profesional respetado, con formación seria, que empezó atendiendo dolencias reales, el insomnio crónico de Elvis, sus problemas digestivos.
el agotamiento físico que arrastraba tras años de giras interminables, sesiones de grabación nocturnas y un estilo de vida que exigía estar siempre encendido para el público. Poco a poco, Dr. Nick dejó de ser solo su médico. Se convirtió en su compañero de viaje, en su confidente, en alguien que estaba presente casi las 24 horas del día. Y ahí, exactamente ahí, es donde el problema empezó a tomar forma. Porque cuanto más cerca estaba Dr. Nick de Elvis, más recetas firmaba. Cada dolor merecía una pastilla, cada noche sin dormir merecía un sedante, cada bajón de energía merecía un estimulante que le devolviera las fuerzas para subir al escenario y seguir siendo el rey. Lo que en apariencia era cuidado médico, se fue transformando, receta tras receta, en un sistema perfectamente organizado para mantener a Elvis funcionando a cualquier costo. Y lo más inquietante es que, según los registros que después salieron a la luz, en algunos de sus últimos años, Dr. Nick llegó a recetarle a Elvis miles de pastillas en cuestión de meses. Sedantes, estimulantes, analgésicos, relajantes musculares, todo cuidadosamente documentado, todo perfectamente legal en el papel, y todo, en conjunto, una bomba de tiempo. ¿Por qué Elvis confiaba tanto en él? Esa es la pregunta que más divide a quienes han estudiado esta historia. Algunos apuntan a que Dr. Nick representaba estabilidad en medio del caos de la fama, alguien que no le pedía nada a cambio de su cercanía con la estrella más grande del mundo, alguien que parecía genuinamente preocupado por su bienestar. Otros creen que Elvis, atrapado en la presión constante de mantener su imagen, de girar sin descanso, de sostener un imperio que dependía de que él siguiera siendo el rey, simplemente necesitaba a alguien que le diera lo que pedía sin cuestionarlo. Y Dr. Nick, receta tras receta, se convirtió en esa persona. Todavía no te he contado la parte más oscura de esta historia, porque mientras el público seguía viendo a Elvis Presley como una máquina imparable de éxitos, subiendo al escenario en Las Vegas noche tras noche con trajes bordados y una energía que parecía inagotable, detrás del telón su cuerpo empezaba a pagar un precio altísimo. Su peso fluctuaba de forma dramática. Su rostro, antes definido por esos rasgos que enloquecían al público femenino, empezó a hincharse. Sus movimientos en el escenario, antes fluidos y magnéticos, comenzaron a mostrar signos de lentitud, de desconexión, de un hombre que a veces olvidaba letras de canciones que había cantado miles de veces. Y aquí está la ironía más cruel de toda esta historia. Cuanto peor se sentía Elvis, más dependía de Dr. Nick para poder seguir funcionando. Cuanto más deterioro sufría su cuerpo, más recetas necesitaba para disimular ese deterioro frente al público. Era un círculo que se retroalimentaba a sí mismo, y en el centro de ese círculo estaba un médico que, en lugar de frenar la caída, seguía firmando el combustible que la aceleraba. En 1973, Elvis y Priscilla, su esposa, se divorciaron oficialmente. Fue un golpe devastador para él, uno de los momentos más dolorosos de su vida personal, y como tantas otras veces, la respuesta a ese dolor llegó en forma de pastillas. Ese mismo año, Elvis fue hospitalizado por varios problemas de salud relacionados con el abuso de sustancias, incluyendo una hospitalización específicamente vinculada a los efectos de la medicación que llevaba consumiendo durante años. Fue una de las primeras señales públicas serias de que algo estaba profundamente mal, y sin embargo, la relación con Dr. Nick continuó. Justo cuando crees que ya lo sabes todo sobre esta historia, ocurre algo que pocos esperan. Dr. Nick no era el único médico que le recetaba sustancias a Elvis. Investigaciones posteriores revelaron que, en distintos momentos, varios médicos y farmacias diferentes le suministraban medicación de forma simultánea, lo que multiplicaba exponencialmente el riesgo de interacciones peligrosas entre fármacos. Pero Dr. Nick, como su médico de cabecera y quien lo acompañaba en giras y en su vida diaria, era la figura central de todo ese sistema, la persona que en teoría debía protegerlo de sí mismo, y que en la práctica se convirtió en el proveedor principal de aquello que lo estaba destruyendo.
Para 1977, el deterioro físico de Elvis era evidente para quienes lo rodeaban, aunque el público en general seguía aferrado a la imagen del rey invencible. Sus actuaciones se volvieron erráticas. Hubo noches en las que apenas podía completar un concierto. Su entorno cercano, incluidos familiares y miembros de su equipo, expresó preocupación en distintas ocasiones sobre su estado de salud y sobre la cantidad de medicación que consumía a diario. Pero la maquinaria de la fama, del dinero y de una industria que dependía de que Elvis Presley siguiera siendo Elvis Presley no se detuvo. El 16 de agosto de 1977, Elvis Presley fue encontrado sin vida en el baño de su mansión de Graceland. Tenía 42 años. La autopsia posterior reveló la presencia de múltiples sustancias en su organismo, una combinación de fármacos que, individualmente recetados quizás con una lógica médica en su momento, juntos formaban una carga que su cuerpo, ya debilitado por años de abuso, no pudo soportar. El diagnóstico oficial inicial habló de un fallo cardíaco, pero para muchos, incluidos investigadores y periodistas que se dedicaron a reconstruir esos últimos años, la verdadera causa de fondo tenía un nombre y un rostro. El patrón sostenido de sobreprescripción que había definido la última década de su vida. Y aquí llega la respuesta a la pregunta que te planteamos al principio del vídeo. ¿Cómo pudo un solo médico tener tanto poder sobre la vida de una leyenda? La respuesta es que no fue un solo acto, ni una sola decisión. Fue una acumulación silenciosa de pequeñas concesiones, de recetas firmadas una tras otra, de una confianza que nunca fue cuestionada hasta que ya era demasiado tarde. Dr. Nick, en los años siguientes a la muerte de Elvis, enfrentó un proceso legal por sobreprescripción de medicamentos controlados. Fue juzgado en 1980 y en ese primer proceso resultó absuelto. Sin embargo, las investigaciones sobre sus prácticas continuaron y años más tarde perdería su licencia médica de forma definitiva, tras nuevas acusaciones relacionadas con la prescripción excesiva de fármacos a otros pacientes. Lo que queda de esta historia no es solo la tragedia de un ícono que murió demasiado joven. Es una advertencia sobre lo que ocurre cuando la confianza ciega se combina con el poder de una bata blanca. Elvis Presley confió en Dr. Nick como confiaba en muy pocas personas en su vida. Y ese hombre, ya sea por negligencia, por presión, por la dificultad de decirle que no al hombre más famoso del mundo, o por una combinación de todo eso, terminó firmando, receta tras receta, el camino que llevó al rey del rock hacia su final. Si esta historia te ha dejado pensando en lo frágil que puede ser la línea entre el cuidado y la destrucción, imagina lo que vas a encontrar en los próximos vídeos de este canal. Aquí seguimos contando las historias reales detrás de los mitos más grandes de la música, las verdades que pocas veces se cuentan con esta profundidad. Suscríbete, porque la próxima leyenda que analicemos podría cambiar completamente lo que creías saber sobre ella.